pendientes. Buenas tardes, doctor Elizondo Mayer Serra. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues lamentablemente... ¿Cómo te quedas con esto? Pues mira, lamentablemente hace una semana hablamos de la propuesta de pacificación de los obispos y discutimos que eso no es una ruta que pueda llegar a muy lejos, porque los que se dedican al crimen se dedican por una serie de razones que no tienen que ver con... Pero es un intento. Es un intento de buscar... Desesperado. Admirable, me parece que se juega en la vida. Pero es despreciable para el gobierno. Pero no solo eso. Lo que tenemos que estar discutiendo es por qué el Estado mexicano, el gobierno federal, el estatal, el municipal, no está haciendo su trabajo. ¿Por qué ha dejado que el crimen se expanda, que el crimen cometa las atrocidades de ese video que afortunadamente no se lo mostraste en toda su crudeza a nuestro público? Estamos hablando de cosas que uno solo de esos actos criminales nos debería de escandalizar y nos debería llevar a que todo el esfuerzo del Estado mexicano fuera ¿cómo le hacemos para contener el crimen? La nota dura un cierto tiempo y luego es sustituida por alguna otra cosa igual de violenta, o las declaraciones de un senador, cuando lo que tenemos en juego realmente, Pepe, es la seguridad del Estado mexicano, la incapacidad de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de anticiparse. Cada vez que vemos uno de estos eventos, vemos que luego viene una patrulla de la Guardia Nacional o del Ejército, nos dicen que ya llegaron, pero no tienen que llegar después, Pepe, tienen que llegar antes, o mejor aún, tienen que evitar que suceda. Pues la misma semana que sabemos que el ejército ahora va a pavimentar carreteras, nos damos cuenta que pues, no pueden contener el crimen en un estado que ya sabemos tiene serios problemas de violencia en la sierra donde esto sucedió. Claro, problemas en la sierra, pero también problemas en las ciudades. Además. Estamos hablando de Chilpancingo, Ixtapas y Guatanejo, Iguala Guerrero, Tasco. Por supuesto Tasco, el puerto de Acapulco. Es decir, yo te pregunto, digo, no con una idea, por supuesto, condenatoria política, sino en los hechos. En los hechos, ¿es Guerrero un estado fallido? Pues mira, habría que definir... ¿Hay gobierno en Guerrero? Pregunto. Más bien, estado fallido es toda una definición compleja que se usó mucho en el sexenio de Calderón, lo llevaron acosado con esa pregunta, incluido el ahora gobierno, entonces oposición, pero ciertamente... Ayer en la mañanera el presidente nos dijo que un grupo criminal quiso entrar a Chilpancingo y que la decisión fue retirar a la Guardia Nacional. Entonces, si eso le quiere llamar fallido o no, no sé. Lo que sí podemos saber es que en ese territorio, por un cierto tiempo, quien tenía la presencia militar en el territorio era el crimen organizado. Y la semana pasada discutimos lo que estaba sucediendo en el transporte público, la amenaza y asesinato de choferes, y por supuesto esto está lejos de haberse resuelto. Y si los obispos invitan una cierta paz, pues una paz que no tiene ninguna posibilidad de validarse, porque el que puede hacer que los acuerdos se respeten es el ejército. Y no digo que negocie con el crimen organizado, digo que imponga cuáles son los límites que no puede un grupo criminal avanzar, violentar. El problema es, como bien nos dijo también el presidente, esto se ha ido enraizando, nos dice como si todo fuera un problema previo a la llegada de esta administración, pero esto ha seguido avanzando. Son 5 años ya de esta administración y en vez de ir a enfrentar el problema, empieza a culpar al pasado. Y por otro lado, lo que veíamos en la segunda nota, Pepe, esta es una ciudad lastimadísima por el huracán Otis. Los reportajes que tú has transmitido en otras ocasiones, no el miércoles que me ha tocado estar acá, pues muestran una presencia brutal del crimen en amplias zonas del puerto, una serie de fallas todavía en la infraestructura más básica de quienes viven ahí. Sí llegaron unos electrodomésticos, qué bueno, pero eso no restablece la capacidad productiva del puerto, no genera las condiciones para una escuela segura. Es que se ha creado un estado económico derivado de Otis que radica en quedarse, esperar, recibir ayuda, incluso la ayuda que llega en exceso, porque ha llegado también ayuda en exceso, es revendida
por quienes la reciben. Por ejemplo, algunos de los enseres domésticos que han llegado a Acapulco, no todos, pero algunos, han sido revendidos, refrigeradores, los vales para poder comprar en los mercados. Es decir, se está creando una subcultura económica. Porque la capacidad productiva del Estado está destruida, no solo por el Otis, sino por la presencia destructiva del crimen. Pero te van a decir que eso es un montaje. Pues yo no sé si un montaje o no, Pepe, pero ahí está la gente protestando, ahí están los muertos. No son los muertos, este video horrendo donde se regodean los asesinos. Se hacen un video para publicitarlo, porque así mucho miedo a la fiscalía no le tienen. Carlos, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.